Señor, gracias porque nos has traído a este lugar. Gracias porque nos has reunido como un cuerpo una noche más para poder juntos levantar tu nombre, Jesús. Te pido, Señor, que miras a esta vasija de barro, Señor, y que me uses como tú mejor quieras y que prepares mi corazón y el corazón de todos los que estamos aquí para el depósito de la palabra que tú has puesto desde la eternidad para el día de hoy. Te pido, Señor, por la vida de cada uno de nosotros, que hagas guardia sobre este lugar, que hagas vallado sobre esta casa y que nos cubras con tu sangre poderosa. En el nombre hermoso de tu Hijo Jesús. Amén. Wow. Tengo una pregunta para todos ustedes, pero primero que todo, mi nombre es Yamil Solano, un servidor del Señor. Y para mí es un privilegio poder estar aquí, más que un privilegio, un honor, compartiendo lo que Dios por mucho tiempo ha depositado en mí. Muchas veces hemos escuchado a los ministros que pasan por este altar decir que el Señor les metió las manos con la palabra que les dio. Y tengo que confesarles que antes de pararme aquí, tan reciente como hoy en la mañana, el Señor continuó probando si realmente yo había entendido lo que había puesto en mi corazón. La palabra del Señor para esta noche le puse como el título: ¿estás calculando el costo? Recientemente comencé un trabajo nuevo y esta mañana llegó a mí una interacción que me hizo reconsiderar estas palabras que el Señor había puesto en mi corazón. Si verdaderamente a cada minuto del día, cuando la carne del ser humano o cualquier instrumento de Satanás se deja utilizar en contra de un hijo de Dios, tú determinas si tú te niegas a ti mismo, cargas tu cruz y sigues lo que Dios quiere hacer. Así que la palabra del Señor como texto base que voy a utilizar hoy la encontramos en Lucas 9:23 y todos los versículos que voy a estar leyendo son de la versión Reina Valera del 60. Dice Lucas 9:23, refiriéndose a Jesús, como dijo el pastor Nandi la semana pasada, la Biblia mía no tiene las palabras de Jesús en rojo, pero muy probablemente si su Biblia las tiene se van a dar cuenta que Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es curioso porque en todos los evangelios podemos ver esta declaración de esta palabra, pero Lucas es el único que enfatiza algo que llamó mucho mi atención, y es que dice que tomemos nuestra cruz cada día. Y para darles contexto de dónde estaba Jesús, en el momento en que dijo estas palabras, él estaba, y me corrigen si lo estoy diciendo mal, en la región de Cesarea de Filipo, al norte de Galilea, cerca de las faldas del Monte Hermón. Y descubrí que el Monte Hermón tiene un hielo que se derrite, y al derretirse, ¿verdad?, se confluye con 3 fuentes de agua y forman lo que es el río Jordán. Y es bien interesante porque Jesús es bien intencional desde el cielo, y cuando estuvo en la tierra también lo fue. Él no fue a decirle estas palabras a los apóstoles luego de haberlos enviado, porque lo curioso es que primero les da autoridad para echar fuera demonios y les da autoridad para sanar enfermos, y luego les dice: bueno, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es curioso porque esta región que Jesús escoge para decir estas palabras no es otra región que no sea un lugar cercano a donde estaba el gran culto al Dios con D pequeña, Pan, el culto a la deidad del pánico, el culto a la deidad del miedo. Y allí se rendía culto y era como un gran complejo con 3 altares. Había uno para Pan, había uno para Zeus y había uno para la diosa de la venganza. Y es increíble que también habían unas cabras que danzaban y la gente iba a ver estas cabras danzar porque estaban entrenadas para hacerlo con música. Y cuando ellas morían, las sepultaban ahí mismo, en ese lugar, en esas tierras, las consideraban sagradas, ¿verdad? Pero también habían unas personas que vendían cabras y las mataban,
la sacrificaban, si la cabra la tiraban a lo que le llamaban el hueco del Hades allí y flotaba, ese sacrificio no había sido aceptado por el pan, y si la cabra entonces se hundía, había sido aceptado por él, lo que me hace recordar cuán inefectivos continúan siendo los sacrificios y los dioses falsos, porque el único sacrificio perfecto que tuvo resultado para nosotros fue aquel que se dio en el Gólgota, en la cruz del Calvario, ¿verdad? Pero Jesús escoge ese lugar para decir estas palabras, y me está curioso porque dice la palabra, no registra que entraron, pero estaban cerca del área. Así que en este territorio que era grecorromano, mucha influencia, altamente pagano, Dios escoge ese lugar con la autoridad que tenía. Anterior a esto, ya Él se le había revelado a sus discípulos como el Cristo. Mismo Pedro le dijo a ellos, caramba, él le preguntó a sus apóstoles, ¿quién soy yo? Y entre todos dijeron tantas cosas, pero aquel Pedro impulsivo, con gran discernimiento, le dijo, tú eres el Cristo. Y él le dijo, bienaventurado eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero también Pedro, por pena, le dijo, Señor, pero no te sacrifiques, no te mates. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Y esto me hace recordar, sin desviarme mucho del tema, que el Señor nos envía a hacer cosas y por más pena que nos den, muchas veces tenemos que reprender a la gente y decirle, apártate de mí, Satanás, o no, eso no fue lo que Dios me mandó a hacer. Así que Pedro nos recuerda que le podemos tener mucho cariño a una persona, pero si Dios te mandó a hacer algo, stick to the plan, como dicen los gringos, ¿verdad? Es bien curioso porque Cristo más adelante vuelve y repite estas palabras, pero las repite en otro lugar. Más adelante vamos a ver que en el capítulo 14 Él se mueve de sitio. Él sigue bajando y vuelve a predicar un área donde Herodes Antipa lo está siguiendo para matarlo, ¿no? Lo tiene amenazado. Entonces es curioso porque Jesús, entre las cosas que le llama, lo menos que le dice es zorra, y le dice muchas cosas más, pero acuérdense que las zorras pequeñas hacen perder la viña, y él fue el hijo de aquel que quiso matar a Jesús cuando era un bebé. Hay una diferencia en economía, y el diccionario lo identifica, entre precio y costo. Muchas veces intercambiamos ambas cosas y nos confundimos un poquito. Así que la Real Academia Española nos dice a nosotros que el precio es la cantidad del dinero con que se valora o se estima una cosa, mientras que también nos dice que es el valor o el mérito que tiene algo. También nos dice que es la suma del dinero que se pide o que se paga por una cosa. Mientras tanto, el precio, según la concordancia Strong, es la palabra griega timé, que significa honor, valor, precio de compra, valoración de algo. Así que esto se refiere más bien al valor del monetario que se le asigna a algo, ¿verdad? Así que definiendo bien las cosas, porque me gusta definirlas, maestro al fin. Primera de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice la palabra que el espíritu vuelve a quien lo dio. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y muchas veces estamos sirviéndole al Señor pensando que, o no nos damos cuenta, que hubo un precio de por medio. El precio de Cristo, ¿verdad? El precio de la salvación que tenemos en Cristo fue pagado con sangre, fue pagado con carne, fue pagado con violencia, fue pagado con atropello, fue pagado con traición, fue pagado con dolor. Y en esa apreciación, yo necesito que entiendan que esta valoración del precio de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario nos quita todo orgullo cuando verdaderamente entendemos lo que significa el sacrificio de Jesús, ¿verdad?, en la cruz del Calvario. Porque la gracia de Dios es tan grande que cuando miramos la cruz, lo que vemos en ella realmente es un acta de decretos que está clavada contra todo lo que estaba en contra de nosotros. El discípulo no puede añadirle nada a la salvación. No hay nada que nosotros le podamos añadir a lo que ya Jesús hizo en la cruz del Calvario.
No existe nada que tú puedas hacer para agradar más al Señor. No existe nada más que tú puedas hacer para que Dios haga algo por ti. Genuinamente, honestamente y hablándote claro, nosotros, Dios no nos necesita. En cuanto a un Dios todopoderoso, omnipresente, omnisciente, honestamente Él quiere que tú seas parte de su plan. Y perdemos la perspectiva de que el plan de Dios es el protagonista. Él es el protagonista dentro de lo que Él quiere hacer en la vida, no tan solo mía, sino en la de todas las personas. Y nuestra entrada en el discipulado, lo cual es una diferencia entre discipulado y ser hijo, van de la mano, no es lo mismo, no se escribe igual. Pero un ser discípulo es aquel que sigue, pero sigue entendiendo cuál es el costo del precio que pagó Jesús en la cruz del Calvario. Entonces no podemos y tenemos que entender, y digo tenemos es porque yo he tenido que entender también, que el precio de Cristo fue precioso y fue pago y que merece que yo, ¿verdad?, le dé entrada a Él para que Él haga lo que Él tenga que hacer, porque el precio de mi salvación está completamente saldo. Yo no tengo que hacer nada para salvar porque ya Cristo lo hizo. Pero hay un costo que yo tengo que atravesar. ¿Y cuál es el costo? Pasa al siguiente slide. Costo también se refiere a rescate. Costo es la muerte de Jesús que fue pagada y fue requerida para liberarnos de la esclavitud del pecado. Mateo 20:28 nos dice que como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida a muchos en rescate. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, dice la palabra del Señor. En delitos y pecados estábamos, desde el Génesis 3 estábamos condenados a una vida separada de Dios, pero igualmente desde Génesis 3 ya Dios tenía un rescate. Ya Dios tenía un plan trazado y ya Él sabía de antemano cómo Él le iba a hacer. Te tengo una noticia, el enemigo ni idea tenía de lo que iba a pasar. Él sabía que algo iba a pasar. Él sabe que Cristo viene. ¿Cuándo? Ni el día de la hora sabe tampoco. Porque a veces pensamos, ni el día ni la hora sabemos, Él tampoco lo sabe. Y eso nos da a nosotros una ventaja. La muerte de Jesús fue el pago específico que requirió, ¿para qué? Para salvarnos. Pero el costo, que es el gasto, el esfuerzo, el sacrificio por algo, es diferente. El costo es un salario, ¿verdad? En la versión griega, el original, que es opsonión, significa el precio que pagaba un esclavo, el precio que pagaba un militar, el que cobraba un militar, el costo estimado de lo que iban a gastarse en una guerra, en un conflicto. Entonces, igualmente, si vemos en otra de las palabras que quise decir anterior, no era esa, era dapane, es un desembolso, es un gasto, es el acto de renunciar, es asumir y dejar atrás todo lo que tenemos, toda nuestra seguridad, toda nuestra autonomía y toda esa corriente del mundo que aprendimos fuera, que aprendimos del sistema. Ese es el costo que tenemos que pagar. El rechazo de nuestra familia cuando no entiende que tomamos una decisión de seguir a Cristo y ellos no quieren seguirla. El costo que pagamos cuando tenemos que doblegar nuestro orgullo porque vivimos una vida fuera del Evangelio donde aprendimos tantas y tantas y tantas malas costumbres que es bien difícil sacárnoslas. Y continuamos viviendo en Cristo, queriendo vivir arrastrando la bolsita de cosas sin pagar el costo completo de lo que vale. Y bien sabemos lo que le pasó al final a Ananías y a Zafira cuando guardaron parte de lo que tenían que darle al Señor. La gracia es gratis, pero no es barata. Tú eres salvo, pero tú no eres siempre salvo. Tú eres salvo, pero tú tienes un costo que pagar por tu salvación. Y no lo digo yo, lo estamos viendo en la palabra de Cristo. El precio garantiza que seamos salvos. El costo mide cuán fiel somos, qué estamos dispuestos a entregarle al Señor. El costo de seguirle para mí ha sido alto, pero ha valido la pena. ¿Por qué ha sido alto? Porque tengo que reconocer
que cuesta, que es costoso, porque mi carne no quiere hacer unas cosas que el Señor me manda hacer. Pero yo he aprendido y hemos aprendido a amar tanto al Señor que aún fallando, que aún sabiendo que estamos mal en unas áreas, después que tengamos la humildad suficiente, vamos y nos negamos a nosotros mismos y decimos, Señor, ¿sabes qué? Yo hice esto mal, papá. Yo no debí decir esto. ¿Sabes qué, Señor? Pensándolo bien, yo no debí pensar esto. ¿Sabes qué, Señor? Yo hice esto. El Señor sabe lo que hacemos. Él está sentado en un trono sobre el cielo. Sus ojos rodean la tierra. Él mira todo lo que hacemos. Él piensa todo, Él sabe todo lo que pensamos. Él sabe todo lo que sentimos. Pero ¿qué costo estamos pagando? ¿Qué costo estamos pagando? ¿Estamos dispuestos a pagar el costo de negar y doblegar nuestro orgullo? ¿De querer engañar a Dios? ¿De querer decirle al Señor que estamos bien por fuera, pero por dentro no reconocer que hay unas áreas de nuestra vida que las tenemos que entregar? Porque si no las entregamos, al final del día no estamos negándonos a nosotros mismos. El costo le va a doler a tu alma, pero va a ser necesario y beneficioso para ella. Porque la palabra de Dios es como una espada que atraviesa y divide el alma del espíritu. Así que el Señor, es necesario que nos dobleguemos y entendamos que su palabra es vida. Yo entendí un tiempo en mi vida que era suficiente ya que mi Biblia me mirara desde una esquina triste porque no la abría. Yo tuve que entender que era triste para el Señor ver que mientras yo le servía al Señor, mi corazón anhelaba algo que yo sabía que estaba mal, pero yo no tenía el valor de ir a donde Dios a decirle, Señor, yo estoy haciendo esto mal, corrígeme. Porque pensamos y nos enseñaron a mirar a un Dios que nos regaña, que nos mira con coraje y con ira. Y ciertamente, yo no te estoy diciendo que el Señor se agrada del pecado. Yo no te estoy diciendo que el Señor es un Dios que te va a pasar la mano. Es un Dios que te ama, es un Padre amoroso. Claro que sí. Es un Padre amoroso, es un Dios que provee, es un Dios fuerte, es poderoso. Él extiende su diestra para sostenernos. Pero también es un Dios que es claro en su palabra y es claro en lo que pide de nosotros. Yo no sé por qué, yo estoy aquí y yo le doy a esto y por alguna razón pienso que al darle aquí esto se me va a mover. Perdónenme, pero me estoy acostumbrando a esto. Estamos en Filipenses 3, 7, 11. Yo lo voy a leer, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y de ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de la resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Wow. Como dirían los gringos, that's a mouthful, pero te lo voy a resumir rapidito. Niégate a ti mismo. Dale para atrás. Dale para atrás. Mira qué lindo eso. Ahí hay un peluche y la nena no ve el peluche.
Ella tiene uno chiquitito agarradito de la mano. Y yo lo miraba y mi tía me lo envió. By the way, aprovecho y le doy gracias a todos los que me ayudaron en este proceso. Porque ha sido un proceso de preparación hermoso. Pero mi tía me manda esta foto. Y yo la miraba y decía, wow. Jesús está negociando con una niña por un peluchito y él tiene un peluchote en la espalda para la nena. Ustedes sabían que la psicología nos dice que el cerebro humano tiene algo llamado la corteza prefrontal, que es todo lo que recorre el área de toma de decisiones, de tomar decisiones maduras. Y eso no termina de madurar temprano, termina de madurar a eso de los 20 y tantos años, casi a los 24 añitos. Y el Señor, mientras yo miraba la foto, me decía, así está la corteza prefrontal de mucha gente en el mundo espiritual. Aún sin desarrollarse. Porque vemos a Jesús con los brazos extendidos a nosotros. No necesariamente vemos nada de frente. Y estamos así. No queremos soltar lo que tenemos en la mano. No me lo quites. No me lo quites porque es que yo quiero. No me lo quites porque es que no lo voy a soportar, me va a doler demasiado. Y mientras tanto el Señor con una canasta de regalo para nosotros en la parte de atrás, como hacían en Diamond Break, que detrás de la puerta había un carro y tú agarrando así, mira, el Hot Wheel y la corbeta atrás esperándote. Y tú, no, yo quiero la corbeta porque es lo que yo estoy acostumbrado a guiar la corbetita, hacerle rum, 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 rum. Mientras tanto, Dios tiene cosas hermosas, grandes para darnos y nosotros estamos con la corteza prefrontal espiritual de un niño de 5 años. Entonces así queremos ministerios y así queremos ser levantados y así queremos ser restaurados y así queremos ir a las naciones, pero con la corteza prefrontal espiritual de un niño de 10 años. Por eso Pablo le decía que les daba a ellos leche porque es lo que podían digerir. No pidas leche si tienes, o sea, no pidas un T-bone steak si lo que tienes de estómago tolera un vasito de leche. Y eso es en el mundo espiritual. Y antes de decírtelo a ti, el Señor me lo dijo a mí. Así que yo no te estoy diciendo nada que me haya dolido a mí. Y si hoy te duele, no te apures, que Dios tiene aceite para ti esta noche. El Señor vino a sanarte. Todo esto es bueno y todo lo que hacemos para Dios le agrada al Señor. Claro que sí. Una persona que amo mucho una vez me dijo, el Señor me llamó a cantar y yo me empecé a reír. ¿El Señor te llamó a qué? ¿A cantar? Cantamos, danzamos, tocamos instrumentos, predicamos, ministramos, enseñamos la palabra. Todo eso es hermoso, todo eso es bueno y el Señor se agrada de eso. Yo te lo aseguro que el Señor cuando nos ve haciendo todas esas cosas desde el cielo sonríe y se siente bien contento de que lo hacemos. Pero eso no fue lo que Dios nos llamó a hacer. Dios nos dio a todos talentos. Y los talentos Dios nos dio para que en mayordomía fuéramos responsables y los desarrolláramos y los multiplicáramos. Eso fue lo que Dios hizo, darnos talentos. Dios nos dio dones, no para nosotros ni para nosotros para gloriarnos de los dones. Dios nos dio dones para que el cuerpo de Cristo crezca. Dios nos dio dones no para que cojas una canasta, los metas todos en la canasta y los frutos se pudran en tu casa. Dios no te dio dones para que agarres piedra, tirarle piedradas al fruto de tus hermanos. Dios te dio dones para que en Cristo, que es el manantial de vida, como dice el Salmo 1, te asientes a las orillas de las aguas de vida y allí crezca y allí te fortalezca y allí des fruto. Para eso fue que Dios te trajo a esta casa.
Los talentos que el Señor te dio fue para que los desarrollaras en mayordomía y en obediencia y se los entregaras a Él porque Él te los dio. Los dones que Él te dio es para que los traigas al cuerpo y el cuerpo se edifique. Tu llamado es a obedecer. Punto. Nuestro verdadero llamado no es simplemente obedecerlo en lo que nosotros entendemos o en lo que nosotros queremos hacer. Nuestro verdadero llamado es obedecerlo en todo. Dios no te da a ti como un Google Form donde tú marcas, pues yo voy a obedecer a Dios los lunes, los miércoles, los martes no puedo, pero los miércoles y los jueves puedo y los viernes pues de 5 a 10. Para responder a ese llamado debemos renunciar a todo lo que nos impide vivir cerca de Cristo. Eso incluye todo. Negarse a uno mismo no significa que tú te vas a odiar. Negarte a ti mismo no significa que tú te vas a anular. Negarte a ti mismo es reconocer que yo naturalmente, un hombre carnal, no soy el centro del universo. Negarme a mí mismo es soltar mis derechos, lo cómodo que me siento en algún lugar y mi voluntad para abrazar la voluntad de Cristo. Es romper mi agenda en pedazos y seguir la agenda que está escrita en el cielo, en los libros y en los registros que Él abre cada vez. Implica poder confiar en lo que Él me da, porque siempre va a ser mejor y mayor que lo que Él me va a pedir a mí. Negarme es poder elegir morir a lo que pasa, porque mi enfoque no está aquí, mi enfoque está en lo eterno. Es dejar el osito chiquito que me ata para recibir lo glorioso que Él tiene para mí. Decirle no a uno mismo es negar mi carne y no dejar que mi carne gobierne por encima de mí. Negarme a mí mismo es entender que nueva criatura soy, que las cosas viejas pasaron. Y que si yo antes era un mentiroso, un chismoso, un idólatra, un violento, un airado, un drogadicto, un vicioso, un adicto a la pornografía, un adicto al alcohol, un adicto a la droga, un homosexual, ya dejé de ser eso porque Cristo me dio a mí una nueva identidad en Él y tengo que parar de vivir en mi vieja criatura. Es renunciar a mis deseos sexuales desordenados porque me apartan de la santidad de Dios. ¿Cuántos santos hay en este lugar? Qué bueno que algunos lo tienen claro. Es decirle no al chisme, a la contienda, a la ira, porque destruyen relaciones y Dios nos mandó a unirnos. Es abrazar el carácter de Cristo. Es abrazar el carácter de Cristo. Es vivir guiados por su Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 al 24 dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han sido, ¿qué? Crucificados, porque han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. En Apocalipsis 12:11, porque si no lo sabes, Cristo viene. Y si no lo sabía, qué bueno que viniste hoy. Ellos le han vencido. ¿Quiénes son ellos? Ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero. ¿Cuál fue ese? El precio. Y de las palabras del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y ese es el costo. Ese es el costo del que habla Apocalipsis. Y esa es la palabra profética más certera. No lo digo yo, lo dice tu Biblia, lo dice mi Biblia en Apocalipsis 12:11, que el costo es morirme a mí mismo, es menospreciar mi propia vida hasta la muerte. Pero a veces tenemos inscripciones para gimnasio y no vamos al gimnasio. Y no estoy hablando de gimnasio. Negarte a ti mismo es adiestramiento espiritual. Cada vez que yo elijo obedecer a Dios,
y a rechazar mis emociones, yo me entreno en negarme a mí mismo. Cada vez que yo suelto lo cómodo que me siento para yo servir y pasar un vacuum, practico el costo del discipulado. Cada vez que yo me callo, yo lo que quiero decir, para permitir que Dios hable a través de mí, yo me alineo con el carácter de Él. Cuando mi estilo de vida no retrocede en la tribulación, tanto la momentánea como la que viene, y vamos a atravesar, porque si tú crees que la trompeta va a sonar si tú crees que la trompeta no va a sonar y nosotros vamos a subir y nos vamos a pasar parte de la tribulación, yo te invito a que tú abras Apocalipsis y lo leas. Si no, le pidas a la pastora Rowena el PowerPoint de la escatología, o que te pidas la clase de escatología bíblica sobre el Apocalipsis, porque el que te diga que la iglesia no va a pasar por la tribulación, Mateo 24, vayan y léanlo, por favor, con una concordancia Strong al lado. Es bueno, y un comentario bíblico también ayuda. El costo de seguir a Cristo es alto, pero su recompensa es eterna. La serpiente antigua se metió en el jardín del Edén. Ese fue el primer rebelde. Se metió. ¡Uah! Y viene y sedujo. Sedujo, mintió, sedujo. Y allá fueron los primeros habitantes de la tierra, y cayeron en el juego del diablo. El Señor los reprenda. Pero asimismo, en Génesis 3:15, Dios dice, como había mencionado anteriormente, que Él va a poner enemistad entre ti, hablándole, ¿verdad? Declarando estas palabras: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y aquí es que a mí me encanta eso, porque es que ésta te herirá en la cabeza. Y vamos a ver esto más adelante ahora. Este es el plan de redención. Génesis 3:15, el protoevangelio. Desde la caída del Génesis, Dios nos anuncia que nos iba a redimir. Pero Satanás, como es tan bruto, no entendió el plan. Los demonios solos reconocieron a Jesús, y en la cruz lo que parecía derrota, pues fue la gran victoria. ¿Qué está pasando? Eso mismo nos pasa a nosotros. Muchas veces nuestros enemigos son los aliados en el propósito de Dios en nuestra vida, y nosotros empezamos como la nena del peluche: me están haciendo esto, me están lastimando. Te están propulsando al propósito eterno. Hermano mío, amado, te amo, y porque te amo te lo digo. Hay que dejar la changuería. Hay que crecer y hay que madurar espiritualmente. Y estas palabras yo me miré en el espejo por meses y me las repetí. Yamil, tú tienes que crecer. Yamil, tú tienes que madurar. Yamil, tú tienes un propósito que tienes que guardar. Lo estás desperdiciando porque tus ojos están puestos en los amigos del propósito de Dios. Me empujaron con violencia, me empujaron, me tumbaron. La palabra no dice eso. Cuando en Génesis José se reencuentra con los hermanos que lo tiraron a la cisterna, lo que les dice, ellos estaban bien, pero que bien asustados. Él le dijo: ¿saben qué? Pichén, eso no fue nada. Lo que hicieron, en realidad, me colocó en el lugar en donde estoy. Así muchas veces hay que hacer en la vida. Entender que hasta el mismo enemigo, lo que le hizo a Cristo, lo que trató de hacerle a Cristo durante su ministerio, lo que hizo fue que lo propulsó, porque era necesario que Cristo muriera, o era necesario que Cristo se quedara vivo. El propósito de Dios iba a ser quedarse vivo. Jesucristo vino a quedarse vivo y a envejecer. Jesucristo vino a sacrificarse, a darse, porque Isaías lo decía así, y la Biblia no miente, y la palabra del Señor no torna atrás vacía.
Primera de Corintios 2, de 7 al 8, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor. Y encontrando la literatura y leyendo, informándome sobre la cruz, yo no pude evitar encontrar esto, y es que el Señor es bueno. Yo encontré que la cruz no fue un invento exclusivamente de los romanos. La cruz fue una evolución de un castigo que se creó en Mesopotamia. Se llamaba empalamientos. Si usted quiere dormirlo, si usted no sabe lo que es un empalamiento, está bien, no hay problema. Cuando llegue a su casa, busca lo que es un empalamiento. Y yo buscando, empecé a darme cuenta que los asirios clavaban en estacas a las personas y los castigaban de esa forma, porque era una cultura de ídolos, era una cultura donde el orgullo humano era demasiado grande. Eso en nuestro tiempo todavía existe. Representa cuando queremos vivir sin Dios y queremos fabricar nuestro propio Dios a nuestra propia versión como nosotros queremos hacer. Y entonces por eso fue que Abraham fue sacado de esa área, de Ur de los Caldeos, por la idolatría que había en ese lugar. Morir a la autosuficiencia del yo es lo necesario. ¿Por qué? Porque aquel que busca ser como Dios sin Dios no termina bien. Luego de eso vemos que los egipcios, lugar también donde vivieron los israelitas por un tiempo, los libros de historia registran que impalaban a los rebeldes y que los oprimían con crueldad. Egipto simboliza la esclavitud para el pueblo de Dios. Un tiempo de esclavitud, un tiempo de pecados y de deseos carnales, tan carnales que cuando fueron al desierto, luego de ser liberados, dice la palabra que Dios primero le confesó que le dijo a Moisés que le iban a dar que iban a irse con oro de allí. Y lo primero que hacen cuando están en el desierto y Moisés sube al monte es usar el oro que Dios les profetizó que le iba a dar para hacer un becerro. Morir al yo, que busca placeres, comodidades y seguridades en la carne, como tuvo que morir el pueblo de Israel, que fue tal y tal y tal y tal y tal y tal y tal, el arraigamiento que tenían, que esa generación no pudo entrar a la tierra prometida. Luego me encontré con los babilonios. Me encontré con los babilonios que fueron un imperio que llevó a Judá al cautiverio y que los mezcló allí con idolatría a esa generación. Representa confusión espiritual, representa prostitución idolátrica, representa muchas cosas y en el futuro vamos a ver una Babilonia, en el Apocalipsis se habla. Un sistema que viene a embriagar al hombre. Así que morir al yo, que busca mezclarse en este tiempo con el mundo, con las pasiones y el sistema, es necesario. Persia, legalismo y decretos de hombre. ¿Usted sabía que todavía el legalismo existe y la religiosidad? ¿Lo sabía que la religiosidad lo que hizo fue cambiarse el traje? ¿Lo sabía? Todavía existe. ¿Saben cómo? Cuando Dios levanta a una persona, cuando Dios levanta gente, cuando Dios restaura y usted pone en tela de juicio a Dios y le hace a Dios una evaluación de desempeño. Representa el legalismo. Persia significa cuando nosotros cogemos la confianza en las reglas humanas antes de la gracia de Dios. Miramos lo que dice el hombre antes de lo que dice la gracia de Dios. Daniel 6:8 dijo que la ley de Persia era bien severa y no podía ser abrogada, no podía ser retada. Morir al yo religioso es bien necesario. ¿Saben por qué es necesario? Porque el orgullo de pensar que puedo salvarme cumpliendo las leyes humanas y lo que dice el hombre es bien peligroso para los hijos de Dios. Grecia. Luego también Grecia utilizaba el empalamiento y si se van dando cuenta son culturas con las cuales el pueblo de Dios fue interactuando poco a poco, históricamente y de manera seguidita. ¿Y qué representaba Grecia? Humanismo. Grecia representaba tradiciones. Grecia les imponía la cultura
de ellos a donde iban a conquistar. ¿Y qué empezó a hacer la gente? La gente empezó a valorar más al humano, a lo que pensaba el hombre, a la filosofía de que todo está bien, que todo va a estar bien, y a la apariencia de la verdad, a la apariencia primero, lo que el hombre, cómo el hombre se veía antes de la esencia que Dios ponía en el hombre. Representa Grecia el ser humano que pone su confianza en lo que piensa, pone su confianza en su inteligencia, pone su confianza en lo que sabe, en lugar de poner su confianza en Dios. Por eso es que también debemos morir al orgullo intelectual. Debemos parar de pensar que nuestra mente es superior a la mente de Dios. Porque cuando juzgamos lo que Dios hace o cuando cuestionamos constantemente lo que Dios está haciendo en nuestra vida, primero le estamos abriendo una ventana a la incredulidad y estamos mirando por ella así. Pues Dios lo dijo, pues vamos a ver qué pasa. Pues yo aquí con fe, ¿cómo tú estás? Pues en victoria. Qué bueno, en victoria. Dios quiere que estés más que en victoria, quiere que entiendas que ya Él triunfó en la cruz del Calvario y que ya Él se sacrificó. Roma, poder y control. Y ese fue el imperio que clavó a Cristo en el Gólgota. Así que el empalamiento empezó con la gente en Mesopotamia y termina en Roma. ¿Verdad? Próximo slide. La idolatría, la carne, la corrupción, el orgullo, el control y todo eso van a morir en la cruz. Cada imperio que oprimió a Israel representa un principado espiritual. Mesopotamia, Egipto, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, levantaron estacas que simbolizaban muerte. ¿Y qué hizo Cristo? Cristo los desarmó a toditos en la cruz del Calvario. Aleluya. ¿Y sabe qué hace Cristo después de haberlos desarmado a todos? Te dice: agarra tu cruz y sígueme. Cuando Jesús cargó la cruz, Él estaba tomando todas las formas que el hombre había adaptado a su vida para vivir sin Él. Todos esos imperios. Y lo que hizo fue decirle: ¿sabes qué? Aquí muere el orgullo. Aquí muere tu carne, aquí muere tu confusión, aquí muere tu religiosidad, aquí va a morir tu humanismo, aquí va a morir tu deseo de control, porque es que nosotros tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos, el alma se va a poner a la cruz. Próximo slide. Nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad van a evitar el dolor, se los dije ahorita. Pedro lo hizo, no con una mala intención, pero lo hizo. Y así hacemos nosotros. Así que vemos cómo la cruz nos madura. La cruz nos madura aquí en la tierra. ¿Saben por qué? Porque nos espera una corona eterna. Y si queremos en la eternidad portar una corona victoriosa, en la tierra nos toca cargar una cruz. Y el último es seguirle. Cristo no te dio un mapa, no nos dio un itinerario. Una vez el pastor Landy me lo dijo y me borró la tapa de los sesos. Cristo no le dijo a nadie. Lo que le dijo fue: síganme. ¿Y saben qué? Valió la pena. Síganme. Ellos dejaron todo. Ellos dejaron las barcas, ellos dejaron las redes, ellos dejaron las mesas de impuestos y se dedicaron ¿a qué? A hacer lo que tenían que hacer. A seguir a una persona. Porque el destino de tu vida no es otro que no sea Jesús. Jesús es el destino, Jesús es la meta final. Es Jesús. Jesús es el centro de tu adoración. Jesús es el centro de tu oración. Jesús es el centro de cuando tú te levantas por la mañana. En lugar de abrir el celular y verificar las notificaciones del Instagram, lo primero que deberíamos estar haciendo es entronar a Cristo en el corazón y decir: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque me diste un día nuevo. Gracias, Padre, porque puedo respirar. Y hay gente que mientras hoy dormía, se murieron. Unos se fueron contigo y otros se fueron al infierno. Pero tomamos por poco la salvación tan hermosa que tenemos, porque vivimos distraídos
con todo lo que está pasando. Porque como dijo Marco Brunner un día, al enemigo no tiene que hacer otra cosa que no sea distraerte. Y ahora nos movemos a Lucas 14. Me encanta esto porque te lo resumo rapidito. Perea era un lugar al este del Jordán. Y allí estaba Jesús literalmente en la frontera donde él había predicado a los judíos puros. Ellos lo habían negado, ¿verdad? Lo habían rechazado. Y él fue y cruzó el Jordán, llegó a Perea, y allá en Perea, que era un lugar de mucha mezcla cultural, parte de su ministerio fue en ese lugar. Y allí él se dio cuenta que las multitudes lo estaban siguiendo, pero no lo estaban siguiendo por las razones que deberían estar siguiéndolo. Porque es que Jesús conoce las intenciones del corazón. La palabra dice que el Señor pesa los corazones. Y si Él pesa los corazones, es porque Él fue el que te diseñó. Él fue el que hizo así. Te diseñó, te ideó y te hizo. Y si lo hizo, te conoce mejor que nadie. Así que cuando los vio a todos, Él sabía. Y Él decía, esta gente me está siguiendo a mí, pues por los panes y por los peces, y eso está chévere porque me están siguiendo, está bueno, van camino a la salvación, eso es bueno. Nadie está diciendo que seguir a Jesús es malo, o sea, seguir a Jesús es lo que es. Tú estás aquí, estás en el lugar correcto. Pero cada vez que Jesús se da cuenta que lo estamos siguiendo por las razones equivocadas, Él nos ama tanto. Él nos ama primero, Él nos amó primero. Así que Él nos ama de una manera tan hermosa que Él nos confronta. ¿Qué tú crees de eso? Jesús te confronta. Ay, no, Yamil, ¿cómo va a ser? Jesús me ama. Jesús es amor. Jesús me ama, Jesús es bueno. Sí, Él es bueno. Y porque te ama, te confronta. Porque cuando tú amas a una persona, tú no quieres que esa persona se pierda. Porque la palabra de Dios dice que Él no quiere que nadie se pierda, que todos se arrepientan, que todos cambien de vida, que todos cambien de forma de vivir. Entonces, pero como Jesús me ama, Él me entiende. Si Él te entiende, es que Jesús conoce mi corazón. Claro que conoce tu corazón, precisamente por eso te confronta. Por eso me ha confrontado a mí. Porque me conoce lo más íntimo. Lo que yo hasta no conozco de mí, Jesús lo sabe. Y cuando Él encontró a este pueblo que lo seguía, los amó tanto que los confrontó. Los confrontó y les dijo estas palabras. Porque si ustedes no sabían, el pueblo de Perea fue una aldea que se convirtieron a la fuerza. Para empezar por ahí. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Él está empezando. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacerle burla a él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se desvaneciere, ¿con qué se sazonará?
Usted sabía que hay un principio en la Biblia, que cuando las cosas se repiten más de una vez es porque tienen un énfasis. Usted sabe que Dios no repite que no puede ser mi discípulo una ni dos veces. Lo dice 3 veces. Usted sabía que cuando le decimos santo, santo, santo es porque Él es lo más santo. Usted sabe que cuando le decimos Rey de Reyes es porque Él es el Rey más grande. Cuando le decimos Señor de Señores, Él es el Señor de Señores. Pues cuando Él dice 3 veces que no puedes ser mi discípulo si no eres capaz de hacer todas estas cosas, yo tengo que reflexionar y pensar si lo que el Señor verdaderamente me está diciendo a mí es que hay un costo que yo tengo que pagar. Seguirlo no es panes y peces nada más, ¿sabes? Seguirlo también es cruz y renuncia. Mira, a nosotros no nos basta empezar con un edificio, porque imagínese usted que usted empieza a construir una casa y le ponga la zapata, le monte las columnas y después se vaya por Orlando y no vire más. ¿Verdad? Qué fuerte. De nada te vale tenerle el fundamento que es Cristo sin calcular el costo y dejar las paredes levantadas sin terminar. ¿Tú me entiendes lo que yo te quiero decir? No te vale tener a Cristo. Es que es tener a Cristo como tu fundamento y después de eso vienen un montón de cosas detrás. Pero es que queremos los contratos facilitos porque estamos en la generación del microondas, donde tú me das las cosas ahora porque yo quiero como las quiero. Queremos un evangelio Android. Cuando tú compras un iPhone, el iPhone viene con los settings que viene y tú no los puedes cambiar. Pero cuando tú compras un Android, tú montas el Android como tú lo quieres montar. Y yo me he dado cuenta que muchas veces queremos el evangelio así como Android. Lo queremos, pues, está chévere porque es que me gusta Juan 3:16 y me gusta Filipenses y me gustan los salmos, tan bonitos. Pero cuando llegamos a un Lucas 14 hacemos, ay Dios mío, qué fuerte. Mira, vamos para donde los panes y los peces, ves que Dios suple, que Dios es bueno. El discipulado que no te cuesta ni tiempo, ni meditación, ni sacrificio. Hablamos de sacrificio la semana pasada, ¿verdad? Ni oración, ni sufrimiento, ni oposiciones, ni persecuciones, ni calumnia, ni traiciones, ni peleas, ni conflictos, ni incomodidades, ni crecimiento. Pues ¿sabes qué? No te va a aportar nada. Porque la palabra me dice que si no me cuesta nada de eso, pues yo no puedo ser su discípulo. Seguirlo a Él es entregarme de una manera tan incondicional en la vida y entender que Él es el Rey que sale victorioso en todas las batallas. Él es el Rey de Reyes. Él nos sedujo a nosotros y no nos toca otra cosa más que dejarnos seducir por Él. Tenemos que rendirnos ante el Rey de Reyes. No hay de otra. ¿O usted cree que Dios empata o Dios pierde alguna batalla? Dios las gana todas. Pero aún hay gente que lo resiste. Hay gente que lo resiste. Y yo resistí mucho al Señor por mucho tiempo. Y no fue hasta que estuve en la cama de un hospital que el Señor me llevó a mi tía con una hoja de papel y me dijo así estas palabras. Bueno, Yamil, aquí tienes Deuteronomio. Esto fue lo que Dios me dijo que te dijera. O lo sigues y escoges la vida, o sigue como estás y te mueres. Y yo en una cama de un hospital que me habían dado una probabilidad de caminar bien poca. ¿Usted sabía eso? Que yo no se supone que esté caminando ni brincando. Y en aquel momento, en mi ignorancia, yo me enojé con ella. Yo dije, qué crueldad, qué duro. Yo estoy en una cama de un hospital y ella me está diciendo a mí,
ahora mismo con todo lo que yo tengo en mi mente, que si yo tengo que escoger vivir o morir. Pero es que el evangelio es así, mi amor. El evangelio es radical. El evangelio es extremo. Hoy Jesús está extendiendo sobre tu vida sus términos de paz. Hoy Jesús dice, ¿tú quieres siempre vivir en guerra, en una guerra que vas a perder? ¿O te vas a rendir al rey más fuerte? Porque está bien triste tú ir con 10,000 contra el que tiene más de 20,000. Carlos Erdman dijo que nada hay más sin valor que un seguidor de Cristo mundano, egoísta y obstinado, que es como la sal que ha perdido el sabor, le falta la esencia misma del discipulado, que de nada le puede servir a su Señor. Cuando yo leí estas palabras, yo me estremecí. Porque yo no te estoy hablando nada que yo no sé, que yo no haya vivido. Incluso, cuando leí estas palabras, lloré. Y me di cuenta, Señor, ¿cuántas veces, cuán equivocado yo he estado? Yo estoy pensando que vivir para ti es vivir dispuesto a hacer todo por ti. Y eso sí es cierto. Todo por ti, todo lo que yo quiero hacer para ti. Yo quiero hacer tantas cosas para el Señor. A veces decimos, yo quiero hacer esto para Dios. Yo quiero ir por el mundo y predicar su palabra. Yo quiero ir por el mundo y yo quiero hacer un ministerio. Yo quiero cantarle, yo quiero adorarle, yo quiero servirle, y Dios quiere algo y nosotros estamos tan enfocados en lo que queremos hacer para Dios que no nos damos cuenta que Dios lo único que quiere es que le entreguemos todo. Porque es lo más justo para Él. Y ahí es cuando se define si realmente estamos siguiendo a Cristo porque lo amamos o porque amamos lo que Él hace por nosotros. Y mientras cuadraba la caja, entendí que en el reino de los cielos no hay créditos, no hay descuentos, ni hay layaway. Porque ya Cristo pagó el precio, pero nosotros tenemos que pagar el costo. ¿Tú verdaderamente estás dispuesto a negarte a ti mismo? De hoy en adelante tú estás dispuesto a negar todo, y cuando digo todo tú estás dispuesto a que te vituperen, tú estás dispuesto a que te rechacen, tú estás dispuesto a dejar de hablarle a tus mejores amigos, tú estás dispuesto a dejar de hablarle a la gente que tú amas si es necesario porque son perdición para tu vida y prefieres salvarte tú, no de una manera egoísta, pero proteger lo que Dios está haciendo con tu vida y hacer lo que sea necesario. ¿O tú vas a continuar doblegando tu integridad porque amas a la gente más que a Dios? ¿Tú estás dispuesto a cargar la cruz como la cargó Él? Que como oveja fue al matadero, mas no abrió su boca. ¿O vas a seguir quejándote cuando Dios te pide que le entregues algo? ¿Tú estás dispuesto a seguirle aunque te cueste todo? ¿O vas a seguir pidiéndole al Señor un Google Form de los días que le puedes ser fiel o no? Y le puedes decir, Señor, esto yo no lo quiero hacer, y esto que tú estás haciendo conmigo no creo que es lo que tú deberías estar haciendo, y no creo que lo que tú estés haciendo con aquel sea de Dios. Apocalipsis 19, 7, 8, ya voy cerrando. Es una revelación preciosa y yo no la entendía. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio
y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El lino fino no son las acciones de los santos, no son las acciones de los justos, son las acciones justas de los santos. Yo no soy la persona más espiritual del mundo y probablemente tú tampoco lo seas, porque es que la palabra dice que estamos en constante crecimiento y lo que Dios ha hecho contigo lo continuará haciendo, porque la buena obra que Él comenzó la va a terminar. Pero si algo yo he aprendido y quiero compartir contigo esta noche, porque los amo tanto. Estamos dispuestos a ser santificados por su Señor. Estamos dispuestos a ser lavados con Él, con su sangre preciosa. Estamos dispuestos, queremos hacerlo. Queremos seguirlo. Porque si queremos seguirlo nos va a costar todo. Y les mencioné que la esposa pasa por proceso de madurez. Ya no es inmadura, sino que es madura y está presta para el Señor. No es por nuestras obras, es por la gracia de Dios que está lista y preparada. Nosotros no tenemos nada que ver con la salvación en cuanto a el precio, porque ya el precio Él lo pagó. Vestida de lino fino es la pureza y la justicia que Cristo nos da. Marcos Brunet dijo unas palabras, yo estando este verano en casa de mi abuela, que me estremecieron y me hicieron darme cuenta que yo también necesitaba madurar. ¿Sabes por qué? Yo no sé tú, pero cuando yo veo que el reloj profético cada vez va más acelerado, porque yo no sé si ustedes están viendo las noticias y están viendo cómo el calendario está corriendo bien chévere, un point. Me doy cuenta que Cristo verdaderamente viene. Y yo no sé ustedes, pero yo quiero estar en las bodas del Cordero. Pero hermano, para estar en las bodas del Cordero, Él pagó el precio, pero hay un costo que tenemos que calcular. Porque es que Cristo no viene por la iglesia niña de Hechos. Él viene por la iglesia revelada en Apocalipsis, una iglesia madura, una iglesia que está lista para Él. Y cuando yo hablo de iglesia, no hablo específicamente de esta congregación, sino que hablo de la iglesia, que de Cristo. La iglesia somos tú y yo. La iglesia es donde nos paramos. La iglesia es a donde vamos y nos unimos, porque donde 2 o 3 estén o más estén reunidos en su nombre, allí está Él. La cruz forma el carácter, la cruz purifica y la cruz madura a la iglesia. Así como Cristo tuvo que soportar un peso para la gloria futura, nosotros estamos esperando un galardón que va a ser eterno. La iglesia madura es la que ha vencido y se ha vestido de fidelidad y de santidad, y está lista y ha calculado el costo. Y cuando estaba en la Florida, una mujer de Dios me dice: Yamil, ¿ya tú predicaste? Y yo la miré. No todavía. Porque ya Dios te dio el mensaje. Y yo no entendía. Pero ya hacía unos meses que había ido a un retiro de adoradores. Y entendí
que yo conozco a Dios y tengo la revelación de Dios desde donde yo conozco al Señor. Y la revelación y el entrono de Dios en mi vida es lo que hace que yo perciba a Dios y lo adore de la forma en que lo adoro. Yo quiero que tú pienses hoy quién está entronado en tu corazón. ¿Estás tú mismo entronado en tu corazón? ¿Están tus sueños en tu corazón entronados? ¿Está tu deseo? Dios no te está juzgando. Yo tampoco te estoy juzgando. Yo no vine aquí a tirar una piedra, porque entonces tendría yo que pararme aquí al frente y esperar que cada uno de ustedes me tire con una. Pero sí, lo que yo vine fue a decirte que el Señor quiere que tú entiendas que lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. Y si no estás haciendo las cosas bien, estás a tiempo para arreglarlas. Pero si las estás haciendo bien, hay un costo que tienes que entender y que calcular. El Señor puso esta canción hacía 2 meses en mi corazón y yo no entendía por qué. Pero lo entendí. Y escuchándola, no hay un momento en que mis lágrimas, porque pues yo tengo el ministerio de Jeremías, es inevitable que se me salgan las lágrimas del agradecimiento. Porque yo no tengo nada que ofrecerle al Señor. Pero hay un costo que yo he estado dispuesto a pagarle. Hay un costo que yo he estado dispuesto a correr por él, a calcular, a negar. Y todavía me falta. Que mucho nos falta todavía, ¿verdad? Pero hay una corona y un vestido de lino fino que nos espera para siempre. Cristo es nuestra recompensa. Cristo es nuestra herencia. Cristo es nuestro todo. Y yo iba a poner un CD. Yo iba a poner la canción. Pero yo quiero que todos cantemos esta canción y si se la saben. Y ahí donde ustedes están, yo no voy a llamar a nadie al frente. Muchas veces yo he tenido que ponerme la mano sola y embarrada de aceite. Sobre mi mente, sobre mi corazón, sobre mi boca, sobre mis ojos, sobre mis oídos, sobre mis manos. He tenido que decirle al Señor, muéstrame cuál es el costo, Señor. Ahí donde tú estás, si tú quieres arrodillarte, si tú quieres quedarte sentado, si tú quieres postrarte, si tú quieres irte a una esquina, si tú quieres bajar tu cabeza, y habla con Dios ahí donde tú estás. Habla con el Señor. Señor, yo estoy calculando el costo. Señor, yo estoy apreciando lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Padre, que tu Espíritu Santo me guíe a toda justicia y a toda verdad. Señor, que yo pueda entender que con obedecerte y entregarte todo es suficiente. No.
Él es el centro. Entrónate en nuestros corazones, Yeshua, y en nuestra mente. Oh, no quiero a nadie más que a ti. Eres más de lo que soñé, todo lo que busqué y anhelé, no sé compara a ti nada, Señor. Tú eres mío y tuyo soy. Qué gran misterio es nuestro amor. Quiero por siempre estar perdido en el placer de tu mirar. Díselo. Dame a Cristo. La plata y oro es el gran misterio de su amor. Ahora que he probado tu verdad, nada más me saciará. Dame a Cristo, solo a Cristo. Dejo todo por Él. Yo dejo todo por Él. Dame a Cristo, dame solo a Cristo. Dejo todo por Él. Dejo todo. Que esta sea tu declaración al Señor. Dame a Cristo, solo a Cristo. Dejo todo por Él. Dejo todo por Él. No necesito nada más. Eres mi todo, eres mi todo. No quiero a nadie más. No necesito nada más. Eres mi todo, eres mi todo. No quiero a nadie más, no necesito nada más. ¡Alá! Él es mi todo, eres mi todo. No quiero a nadie más, no necesito nada más. Él es mi todo,
Lo dejo todo por y Él. dejo todo por Él. Dejo mi propia opinión. Y dejo todo Dejo al viejo hombre atrás. por Él. Usted a lo mejor puede mirarme y decir: él está bien loco. Míralo cómo brinca y míralo cómo danza. Porque a lo mejor usted no entienda de dónde el Señor, de la misma forma que te ha sacado a ti, me sacó a mí. Pero si Dios te ha sacado a ti de lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios, no hay nada más que tú le puedas entregar que no sea todo. Dame a Cristo y solo a Cristo. Y que esta sea tu oración. Que esta sea tu oración cuando más necesites. Señor, yo lo único que te necesito es a ti, a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Solo a Cristo dejo todo por Él. Dejo todo por Él. Dame a Cristo, solo a Cristo. Dejo todo por Él. Dejo todo por Él. Gracias, Jesús, porque hemos entendido que tú eres el que debes estar entronado a nuestro corazón. Gracias, Jesús, porque ya pagaste un precio y porque entendemos que nos va a costar todo, pero que todo lo que dejemos por ti vale la pena dejarlo. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque tú nunca mientes y que todo lo que dices, Señor, viene a cumplimiento. Gracias, Padre, por tus bondades, por tu misericordia y por tu amor. Una vez yo estaba con Silvia en Francia, en París, y no conocíamos ningún restaurante. Y afuera, en ese lugar, afuera de los restaurantes te tienen el menú completo con los precios de los platos. Y como nosotros no conocíamos ninguno de los restaurantes para comer, pues íbamos directamente al menú afuera antes de entrar. Y si se ajustaba, ¿verdad?, los costos del plato a nuestro presupuesto, decidíamos si entraban o no. Amado, lo que yo te quiero decir en esta noche es que hoy Dios te está mostrando el menú y el precio, los costos que tienes que llevar a cabo si realmente quieres que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Pero Silvia y yo decidíamos de acuerdo al precio, de acuerdo al costo que había que pagar para entrar al restaurante. Amado, la decisión la tomas tú. Y yo sé que hay gente en este lugar que hoy tiene que tomar decisiones. Y te puedes ir de este lugar diciendo: ya sé cuánto cuesta, pero hoy no estoy dispuesto. O puedes decidir en esta noche y entender el mensaje que Dios ha puesto hoy en esta casa y decir: yo quiero y estoy dispuesto a asumir el costo
con tal de que Dios cumpla lo que ha dicho sobre mi vida. Y si tú eres uno de los que hoy no te atreviste a pasar, pero hoy entiendes que llegó el momento de tomar la decisión, amado, ven aquí al frente. Podemos quedarnos unos cuantos orando contigo por la decisión que sabes que necesitas tomar. Hay alguien en este lugar, en esta noche, que dice: yo necesito decidir hoy. Vente, Alfredo, vente. ¿Hay alguien más, aparte de Alfredo, algún valiente que han entendido: yo no me puedo ir de este lugar sin entregarle a Dios lo que tenga que entregarle, asumir el costo que tengo que pagar? Amado, hay gente aquí que está dispuesta a quedarse contigo orando, a que entregues lo que tengas que entregar. Pero te tengo que decir algo más, amado. A los que han estado en España, hay un restaurante que Nandi, desde la primera vez que fuimos a un viaje misionero, nos llevaba. Y es no sé cómo se llama, TG Burger, el de hamburger. ¿Cuántos han estado ahí? La última vez que estuvimos con Jennifer, Silvia y yo, los 3 meses de misionero, fuimos varias veces a ese restaurante, pero íbamos los jueves. ¿Por qué los jueves? Porque los jueves tiraban un especial de hamburger 2 por 1. Y en la semana no íbamos excepto los jueves, porque había un especial de 2 hamburgers por 1. Amado, lo que yo te quiero decir en esta noche es que el costo a pagar, lo que Dios está pidiendo a pagar, mañana no va a ser más barato. No va a haber un jueves de especial, amado. Lo que Dios te está pidiendo y lo que cuesta hoy, mañana costará lo mismo o quizás más caro. ¿Qué te quiero decir, amado? Que no pierdas la oportunidad en esta noche, como estos valientes, como los que hoy se han atrevido, pensando en que quizás mañana el costo será más barato o te encontrarás alguna libretita de cupones. No, amado, el costo de servirle, como decía Yamil, es alto, sí es alto, pero vale la pena. Lo que Dios te está diciendo es: vale la pena que lo entregues todo por Él. ¿Por qué? Porque Él lo entregó todo por nosotros. Ponte de pie ahí donde tú estás y dale gracias al Señor por esta palabra. Aún estás a tiempo de pasar si no has pasado. Pero si no, dale gracias al Señor por esta palabra. Pero también dale gracias a Dios por usar en esta noche a Yamil. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la palabra que ha traído Yamil? Amado, yo no sé tú, pero yo hubiese querido que la primera vez que yo predicar como Yamil está predicando hoy por primera vez. Pero ¿sabes qué? Dios lo usó en esta noche, pero Él se comió esa palabra. Él ha entendido que hay un costo que pagar, que hay un precio que pagar. Dile al Señor ahí donde tú estás: Señor, yo estoy dispuesto, yo anhelo, así como anhelo ser usado por ti, así quiero anhelar estar dispuesto a pagar el precio, a renunciar a lo que tengo que renunciar por amor a ti. A renunciar, Padre, a lo que tengo que renunciar, a que arranques de mí lo que tengas que arrancar con tal de agradarte a ti. Amado, Dios no te quiere dejar ir en esta noche con las mismas cargas, con las mismas ataduras. Dios quiere hacer algo en tu vida, pero tú lo decides. Tú lo decides, amado. Nadie te puede obligar. Así que, Padre, te damos gracias por esta noche. Bendecimos a tu pueblo, bendecimos a tu iglesia, Padre.
Padre, y que cada día de nuestra vida, Señor, nunca, pero nunca se nos olvide que el mayor precio tú lo pagaste clavado a una cruz. No porque lo merecíamos, Señor. No porque éramos lindos, Padre. No, Padre amado, Señor, porque éramos perfectos, sino porque nos amabas. Gracias, Señor, te damos. Continúa hablándonos en esta noche, Padre. Bendice, Señor, a tu pueblo, a cada familia en este lugar, Señor. Y que la paz de Dios esté sobre ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendice. Dale un aplauso al Señor ahí donde tú estás. Nos vemos el domingo y que sean bendecidos en el nombre de Jesús. Amén.